Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Ludivina Milla González, soy especialista en enfermedades de la piel y mi ubicación está aquí en el Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que pues a todos nos atañe de una u otra forma, y si no a todos, a una buena parte, y es la enfermedad llamada vitiligo. El vitiligo podríamos empezar por cuál es su raíz etimológica. Hay muchas acepciones, pero se dice que viene de la palabra vitellius, que significa una mancha blanca de carnero. El vitiligo es una enfermedad de la piel, es adquirida, no es contagiosa, pero tiene una evolución crónica y de carácter autoinmune. Está generalmente caracterizada por manchas blancas bien definidas, pero diferentes tamaños. Puede ser desde un tamaño de un confeti hasta ocupar grandes zonas de la superficie corporal. Y también están distribuidas en diferentes partes del cuerpo, que puede afectar desde la cabeza, tronco anterior, posterior y extremidades. ¿Cuál es en realidad la falla o qué es lo que no está bien o qué es lo que no funciona en el vitiligo? Lo que no funciona en el vitiligo es la destrucción del melanocito. El melanocito es una célula dendrítica encargada de dar la pigmentación a la piel. Entonces, esta célula en el vitiligo se ve seriamente afectada en su función. Les decía yo que afecta principalmente al 1% de la población mundial. Más del 50% aparece antes de los 20 años. En un 40% hay predisposición genética. ¿Y qué riesgo hay de que se desarrolle vitiligo en un familiar de primer grado afectado? Pues hay un riesgo del 6% de que otro familiar lo pueda afectar. Cuando hablamos de la causa o el origen, es decir, por qué el melanocito empieza a perder sus funciones, la verdad que la respuesta no es fácil. Hablamos de que es un trastorno poligénico y multifactorial, y cuya etiopatogenia, es decir, origen, todavía no está bien descifrada o permanece compleja. Se hablan de factores genéticos, se hablan de factores ambientales, de factores inmunitarios, de factores incluso emocionales. Y todos estos factores en un momento dado interactúan entre sí para darnos la enfermedad. ¿Ok? Básicamente tenemos que tener, en la mayoría de los casos, porque no en todos, una susceptibilidad genética. Es decir, hay genes específicos que codifican tanto para una inmunidad natural, es decir, la que nuestro propio cuerpo la trae y nos defiende de todo, y para una inmunidad adaptativa, es decir, una inmunidad que se forma a raíz de que te expones a un antígeno o a un estímulo. Entonces se habla que hay mutaciones de algunos genes en esas inmunidades tanto adaptativas como innatas, y que pueden generar algún defecto intrínseco en el melanocito. Entonces podríamos hacer como una imagen de una interacción. Por ejemplo, una persona que trae una susceptibilidad genética al vitiligo, es decir, hay algún antecedente en la familia y su melanocito trae ahí ya una susceptibilidad para esta enfermedad.
Entonces, la interacción entre este melanocito sensible en contacto con factores ambientales, podríamos decir radiación ultravioleta, un trauma químico, el estar en contacto con fenoles, otras sustancias químicas que, por ejemplo, actúan como análogos de la tiroxina, incluso el mismo factor ambiental, producen los ROS, quiere decir especies reactivas de oxígeno que van a impactar y van a elevar el estrés oxidativo, y esto va a provocar un daño local, tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta inmune adaptativa. Va a haber un reclutamiento de células que llamamos natural killer, y va a haber una cascada de citoquinas que se llaman proinflamatorias, que muchos los dermas los conocemos como la interleucina B1, la 6, la 8, que finalmente van a acabar atacando al melanocito. Y al estar este melanocito impactado, se van a activar otras células que son presentadoras de antígeno, y van a dar formación de otras células que se llaman CD8, y a través de interfactores inflamatorios pues van a hacer que el melanocito se desprenda de la membrana basal. ¿Cómo podemos saber que hay un componente autoinmune en los melanos, en el vitiligo? Pues por la presencia de autoanticuerpos. Y este vitiligo a veces no viene solo, también se ha relacionado con otras enfermedades autoinmunes que las conocemos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que ya algunos han de haber oído hablar de ella, que es un trastorno a nivel del intestino delgado, con un proceso de inflamación y autoinmunidad, donde hay una mala absorción y hay una relación directa con el gluten. También lo observamos en diabéticos, sobre todo la diabetes tipo 1, se ha observado una relación con el vitiligo, y en otras enfermedades autoinmunes, incluso dermatológicas, como la alopecia areata o bien la anemia perniciosa. Y hay un síndrome que se llama síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, que es un síndrome en donde también participan alteraciones dermatológicas, además de alteraciones neurológicas y oftalmológicas, auditivas. El paciente empieza a tener manchas de vitiligo y despigmentación a nivel de la zona ocular. Podemos clasificar al vitiligo básicamente de dos formas: un vitiligo segmentario y un vitiligo no segmentario. ¿A qué nos referimos? El vitiligo segmentario es el vitiligo que afecta solo una zona, afecta unos dermatomas nada más. Es un vitiligo, este vitiligo segmentario generalmente se presenta de un 5 o a un 15% en la población general. Lo observamos más comúnmente en niños y es como una presentación un poco súbita. No había nada y de pronto se empieza a observar un parche que va teniendo un crecimiento progresivo, pero generalmente llega a una estabilización que es en 1 a 2 años. Estos vitiligos a veces sí pueden tener un poquito de resistencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque se acompaña de leucotriquia, es decir, el vellito está blanco también, no tiene pigmento. Y generalmente nosotros necesitamos que haya folículos pilosos pigmentados, porque ahí hay nido de melanocitos para que de ahí se arranque la pigmentación. Entonces, cuando no tenemos ese pigmento en el vello, pues se nos dificulta más el tratamiento. Tenemos también otro tipo de vitiligo que es el no segmentario, es decir, es un vitiligo diseminado, es más común. Este vitiligo puede afectar cualquier parte del cuerpo, puede irse desde la cabeza, el tronco, extremidades.
Generalmente este vitiligo diseminado tiene tendencia a la simetría, es decir, te afecta la extremidad derecha, también te afecta la izquierda. Y a veces tiene predilección por zonas periorificiales. Nosotros hemos podido ver, me imagino que ustedes también, personas que tienen despigmentación alrededor de su órbita, del ojo, alrededor de la boca, alrededor de las fosas nasales, en la punta de los dedos, y se llama un vitiligo acrofacial. Cuando el vitiligo afecta menos del 80% de la superficie corporal, estamos hablando de un vitiligo diseminado. Y cuando afecta más del 80%, ya estamos hablando de un vitiligo universal. Dentro del vitiligo, cuando nosotros observamos a las personas que tienen vitiligo, tratamos de darnos cuenta si ese vitiligo en ese momento está estable, es decir, que ha permanecido así por mucho tiempo, o está inestable, es decir, que sigue avanzando, que se sigue despigmentando la persona. Hay ciertos tipos de vitiligo que nos avisan de la inestabilidad de la lesión. Por ejemplo, existen manchas que se llama vitiligo tricrómico. El vitiligo tricrómico es el vitiligo que, como su nombre lo implica, alcanza a tener 3 colores. No es el color clásico de que no hay color, hay una zona blanca y luego viene la piel normal, sino que entre esos 2 colores se coloca un tercer color que nos está hablando que el vitiligo va a seguir extendiéndose. Otro aspecto también que podemos observar en la clínica es cuando esa mancha tiene un borde como elevadito, rosadito en los límites, que habla como de un vitiligo inflamatorio, que también nos está diciendo que está activa esa lesión, que lleva riesgo de seguirse extendiendo. Otro tipo de vitiligo que pudiera estar en esa situación es el que llamamos en confeti, que como su nombre lo indica son manchas blancas pequeñitas, constantes, que se siguen extendiendo. Y hay un fenómeno que ya les decía yo, que se llama fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner, es decir, es la reproducción de la enfermedad después de un trauma, generalmente mecánico. Es decir, pacientes que se rayan la piel con algo de manera que no se dan cuenta o a propósito, y posteriormente se forma la lesión, se forma la despigmentación. Eso se llama fenómeno de Koebner y nos habla de que el vitiligo está activo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos factores para poder clasificar al paciente. ¿Por qué? Porque la verdad, la evolución del vitiligo sigue siendo impredecible. Generalmente tratamos de, que es lo correcto, es individualizar al paciente, porque cada paciente trae su historia, y partiendo de eso es que como podemos nosotros llegar a establecer un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico, generalmente el vitiligo se hace de manera clínica. No necesitamos hacer biopsia, no necesitamos otros estudios. Decía mi maestro de dermatología que el vitiligo, el diagnóstico cuando ya está bien presente, pues lo hace cualquier persona, ¿no? Entonces, no necesitamos hacer ni tomar una biopsia. Pero ¿qué pasaría si habría que hacerlo? Porque existen diagnósticos diferenciales que pudieran estar poniéndonos en duda.
Bueno, lo que se puede observar es que los melanocitos, que es la célula que ya les comentaba, pues está hipofuncionante. No está en su estructura como debe estar, ni tiene esos gránulos y esos melanosomas que conforman a un melanocito normal. ¿Qué necesitamos nosotros, por ejemplo, cuando estamos ante una paciente o un paciente que llega con vitiligo? Pues lo primero es que hacer, individualizar, como ya les decía, ver si el paciente tiene antecedentes familiares o no de vitiligo, porque ya nos está dando una advertencia. ¿A qué edad le empezó? ¿Cómo le inició? Si hubo alguna causa que desencadenara esto, cuánto tiempo de evolución tiene, qué zonas están afectadas, y ya morfológicamente nos dirigimos a ver cómo está la mancha, ¿no? ¿Es una mancha crómica rodeada de piel normal o tiene estas fases intermedias que ya les comentaba? Entonces, todo eso nos llega a crear un diagnóstico. Y haciendo el diagnóstico, pues ya podemos partir hacia el tratamiento. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Es importante que tengamos en cuenta cuando tenemos un paciente con vitiligo, pues pensar en la tiroides, porque es una enfermedad con la que está asociada, con el hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí? Diabetes. Entonces, nosotros en los laboratorios, por eso es pertinente que siempre pedimos pruebas de perfil tiroideo, incluso anticuerpos y anticuerpos antitiroideos. Pedimos una glucosa, y cuando tenemos sospecha de que pudiera haber una relación con intolerancia al gluten o que por ahí sospechando alguna enfermedad celíaca, pues anticuerpos antiglutaminasa o anticuerpos antiendomicio para ver su relación con el gluten. ¿Con qué podemos confundir un vitiligo? Pues sí se puede confundir, y eso es lo que a veces lleva al paciente a la consulta. Cuando, por ejemplo, sobre todo en personas morenitas que se han expuesto mucho al sol, de pronto llegan asustadas a la consulta porque le empiezan a salir manchas blancas, y no tan blancas, son manchas hipocrómicas, pero que le dan comezón, que son sintomáticas y que son variadas en zonas expuestas. Bueno, estamos hablando de una dermatitis solar hipocromiante, y muchos pacientes se asustan porque piensan que están iniciando un vitiligo. Hay enfermedades creadas por hongos como la pityriasis versicolor, que su nombre lo dice. Hay diferentes manchas con diferentes tonos de color, generalmente tonos bajos o ausentes, que nos pueden confundir con vitiligo. Existe también una mancha blanca, generalmente lo presentan los niños en su carita, alrededor de zonas periorificiales como boca, como naricita, que tienen antecedentes de estar moqueando y todo eso, y que después se les forman esas manchas blancas, y estamos ante una pityriasis alba, que no tiene nada que ver con el vitiligo, pero los lleva, y es nuestro deber, bueno, tranquilizarlos y decirles que no estamos ante eso. Entonces, y lo que más impacta a la persona que sufre de vitiligo es el impacto emocional, el impacto psicosocial. Entonces, también es muy importante darle ese apoyo, esa contención a las personas que sufran de vitiligo, porque los hace, pues, padecer una serie de emociones variadas, que va desde la falta de autoestima, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Todos esos factores hay que estarlos pues corrigiendo de alguna manera para que podamos llegar a un buen tratamiento.
Y el manejo ya médico como tal, también es muy variado. Va a depender de qué etapa encontremos el vitiligo. Si lo encontramos en una etapa inestable, o sea, es un vitiligo que sigue, no para, o es un vitiligo que ya se quedó ahí y que ya lo que requiere es repigmentarse. Entonces son dos manejos diferentes. Nosotros tenemos a la mano el manejo con esteroides. Los esteroides pueden ser orales, pueden ser tópicos. Hay que tener un buen uso de ellos para no tener problemas que ya todos conocemos, los problemas secundarios al abuso de los esteroides. Entonces también manejamos sustancias para cuando tratamos de repigmentar. ¿Sí? Son sustancias que se llaman soralenos, que son sustancias que cuando los pones a exposiciones de luz causan hiperpigmentación en la piel y nos ayudan al manejo de los esteroides, de las manchas. Existen también cremas que se llaman inhibidores de calcineurina, que son ya más de épocas modernas, que son las encargadas de detener todas esas citoquinas inflamatorias que se suscitan cuando el melanocito está siendo atacado. Entonces, al detener todas esas interleucinas y todas esas citoquinas, pues estamos como salvando la función del melanocito. Entonces también tenemos el uso de esas sustancias. A veces también utilizamos cámaras que se llaman cámaras de PUVA, donde se le da a tomar al paciente sustancias que jalen luz solar y con la combinación de la fototerapia realizar una pigmentación. Tiene sus bemoles, no es para todos los pacientes, hay que escogerlos bien, y también esas cámaras de fototerapia pues no las tiene cualquiera, generalmente están en instituciones. Se utilizan también láseres, en fin, sí tenemos manera de ayudar al paciente con eso, pero insisto, tenemos que individualizar, tenemos que ver sus comorbilidades y tenemos que ver toda su historia clínica alrededor de eso. Y sobre todo darle el apoyo que es necesario. Entonces, no me gustaría que se quedaran con la idea de que no hay tratamiento para el vitiligo. Sí lo hay, en la medida en que podamos establecer un buen diagnóstico. En esa medida se le puede ofrecer al paciente una esperanza de tratamiento. Entonces, ante cualquier duda, estaremos por aquí a través del podcast o atendiéndolas en mi consultorio. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.